Qué lindo día nos regala el Señor, hermanos. Qué bendición poder compartir una vez más su palabra en este hermoso día con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Quiero que vayamos allá al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Corazón abierto, amén, y dispuesto para recibir la palabra del Señor en este hermoso día. Vamos a entender a través de la palabra la importancia que tiene el hecho de mantenernos activos en el Señor cada día mientras estemos en esta tierra y el peligro que es el no hacerlo de esta manera. Leemos allí entonces en Génesis capítulo 19, en el versículo 12, dicen: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de aquí, de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Gloria a Dios por su palabra. Qué poderosa es la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra en este día. Su palabra nos exhorte y nos sacuda y nos aliente al mismo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Usted sabe, hermano, que la palabra que fue escrita para nosotros contiene guías, modelos, ejemplos que cada uno de nosotros debe seguir o evitar en nuestras vidas en esta tierra. Amén. Y el texto que leímos habla de Lot y es una guía para la iglesia completa del Señor Jesucristo. El hombre del cual habla nuestro texto y que dice ahí en el versículo 16 que se detuvo es Lot. Era un sobrino de Abraham, el padre de la fe. ¿Se puede imaginar usted todo lo que Lot sabía en su mente y en su corazón acerca de la palabra de Dios? Era sobrino de Abraham, el padre de la fe. Conocía los juicios de Dios y cómo Dios cumplía su palabra. Y dice allí, ¿verdad?, que Lot se quedó, él se detuvo. Dice en el versículo 16, él se detuvo dentro de Sodoma exactamente la mañana en que esa ciudad iba a ser destruida. Se quedó, se detuvo Lot ante la mirada de aquellos 2 ángeles que fueron enviados para sacarlo a él y su familia de ese lugar que iba a ser destruido. Entonces, el fundamento de esta escritura que estamos compartiendo es que usted y yo, como creyentes, no debemos seguir el ejemplo de Lot. Así que pongamos atención lo que Dios quiere decir en esta escritura para nuestras vidas en esta mañana. Y una de las cosas es, ¿verdad?, que usted debe de saber que Lot, ¿verdad?, no era un hombre malo. Lot no era un inconverso.
no era un impío. Lot era un creyente, era un hijo de Dios, era un alma justificada, era un nacido de nuevo, era un creyente, como usted y como yo, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Quiero que leamos ahí en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, Segunda de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Búsquelo conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 7. Mire lo que dice. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, mire. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Mire, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo dejó marcada esa escritura? Dice que Lot era un justo. Leyó conmigo. Esa alma justa, así lo llama el Espíritu Santo. Por eso le digo yo que Lot no era un malvado, no era un inconverso, era un alma justa, un alma justificada, era un creyente, un verdadero hijo de Dios. Y leímos ahí en el versículo 8 que dice que Lot vivió, ¿verdad?, en un lugar perverso, viendo y oyendo la maldad a su alrededor. Y leímos, ¿verdad?, que esa era la condición en la que él vivía, y aún así él no era un malvado. Y esa es una evidencia de que él era un creyente. Y leímos también otra evidencia de que él era un verdadero hijo de Dios. Dice, ¿verdad?, que Lot afligía su alma cada día al ver y oír las obras inicuas que había a su alrededor. Él estaba realmente herido, entristecido ante la vista del pecado de esa gente de Sodoma. Lo mismo que pasó con David, como está escrito en el Salmo 119, o puede leer el 136 o el 158. Lo mismo que sintió Pablo, lo puede leer en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3. El mismo sentimiento tuvo también Lot. Afligía su alma, dice la palabra, cada día, con las obras inicuas que él veía. Entonces, se puede ver que Lot, ¿verdad?, no se volvió frío ni indiferente con el pecado, como muchos lo hacen. Usted sabe bien, hermano, hermana, que hay muchos creyentes, se llaman creyentes. Asimismo, ¿verdad?, que al principio la perversidad alrededor de cada uno de ellos los abrumaba, pero al final se acostumbran, ¿verdad? Ya después ya no les molesta la iniquidad que hacen los demás alrededor de ellos. Para nada, no sienten ninguna repulsión. Inclusive a veces se unen a ellos, ¿verdad? Y se llaman creyentes. Pero según la palabra de Dios, con Lot no sucedió de esta manera, ¿verdad? Y esa es una gran evidencia de que Lot era un verdadero hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo declaró por eso un hombre justo y recto, un heredero del cielo, ¿verdad? Entonces, esto puede mostrarnos realmente que el verdadero hijo de Dios, ¿verdad?, aún conserva en su vida algunas imperfecciones, algunas debilidades con las que tiene que lidiar realmente, ¿verdad? Y
tratar, ¿verdad? Y evitar lo más que puede llegar al final desastroso que tuvo Lot. Entonces, leemos, ¿verdad?, con asombro que Lot se detuvo. ¿Por qué con asombro? Porque Lot sabía la horrorosa condición de la ciudad en que él habitaba. Leemos ahí en Génesis capítulo 19, verso 13, que dice: el grito de las abominaciones ha subido al punto delante de Jehová. Y Lot lo sabía y aún así se detuvo, ¿verdad? Lot sabía el juicio aterrador que se venía sobre todos los que estaban dentro de los muros de esa ciudad corrompida donde él habitaba, ¿verdad? Leímos ahí en Génesis 19:13, ¿verdad? Que dice la palabra que los ángeles dijeron: el Señor nos ha enviado para destruirla. Y los ángeles lo habían dicho claramente, y Lot lo había escuchado, y Lot había visto con sus ojos a esos dos ángeles y los había escuchado, y aún así se detuvo dentro de la ciudad cuando iba a ser totalmente destruida, y lo sabía completamente. Entonces, también sabemos que Lot sabía, ¿verdad?, que Dios era un Dios que siempre cumple su palabra. Lot sabía, ¿verdad?, que Dios habría de hacer lo que él había dicho que iba a hacer con esa ciudad que iba a ser destruida. Lo sabía. Y aún así, dice la palabra, que él se detuvo. Sabemos realmente que Lot era un sobrino de Abraham. Sabía mucho de la palabra. Lot sabía que había peligro en esa ciudad, ¿verdad? Porque el Señor la iba a destruir. Nos muestra la palabra que leímos que se fue a avisarle a los yernos de él, ¿verdad? A advertirles. Les dijo, ¿verdad? Levántense, salgan de aquí. Y él, aún así, él se detuvo viendo a los ángeles parados allí, esperando que él y su familia, ¿verdad?, salieran de allí. Lot oyó la voz de ellos, lo vio con sus ojos, ¿verdad? Y leemos que la palabra dice que los ángeles le dieron prisa a Lot, como en otras palabras, lo presionaron para que saliera de ahí, porque él realmente se había detenido, se había quedado en ese lugar sabiendo que iba a ser destruido, y le dijeron: levántate. Dice que lo asieron de su mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, ¿verdad? Y realmente Lot fue un hombre que fue lento cuando tenía que ser rápido, fue un holgazán cuando tenía que ser diligente, ¿verdad? Y realmente parece increíble esa actitud. Yo no la comprendo, no lo entiendo, si no fuera porque el Espíritu Santo lo llama justo y recto, y si no fuera porque miro las evidencias que Lot muestra de un verdadero creyente, yo realmente dudaría realmente que él fuera un hijo de Dios. Pero hermanos, tristemente, así es mucho pueblo del Señor. Son cristianos, son hijos de Dios, son creyentes, pero tienen esas actitudes que tiene Lot, que tenía Lot. Yo no lo comprendo, pero así es. Pero confío que a través de esta palabra, y según la vayamos desarrollando, su corazón realmente sea limpiado, sea avivado y se active en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decimos que hay mucho creyente con las actitudes de Lot. Creen en el cielo, pero creen que es un sueño. No lo ansían. Creen en el infierno, pero lo tienen en muy poco. Aman al Señor, pero no se preocupan por hacer algo por el Señor. Odian a Satanás, pero lo invitan a que ande con ellos.
a veces, cada día, en sus vidas, saben que el tiempo es corto, pero viven como que si hubiera mucho tiempo por delante. Saben bien que el juicio de Dios está a la puerta. Saben de la ira por venir. Están viendo todo lo que está sucediendo y aún así parecen estar dormidos. Se complacen ellos mismos y agradan a los demás, pero no tienen interés en agradar y obedecer al Señor. Se mezclan con las personas del mundo y no les muestran a su Salvador. Se hacen daño así solos. Estos creyentes se detienen dentro de los muros de esta tierra, sabiendo que va a ser destruida. Y no son felices, hermanos, los creyentes que viven de esta manera. El no ser radicales en el Señor es una segura destrucción, ¿verdad? Y no los deja vivir con una paz interior que solo Dios puede dar. Entonces, aprendemos que el detenerse, el estancarse, el rezagarse, produce un camino duro. Sea sabio, hermano, hermana, no haga lo mismo que hizo Lot. Yo estuve meditando en la palabra sobre la vida de Lot y miro que desde un principio, ¿verdad? Lot tomó malas decisiones. Nos muestra la palabra que él escogió ese lugar para vivir porque él quería obtener más ganancias económicas. A él no le interesó que allí iban a haber malas influencias para su vida y para la vida de su familia. De ninguna manera. Ese lugar donde él escogió para vivir estaba cerca de Sodoma. Pero esa tierra que escogió, ¿verdad? Era una tierra que se miraba con muchos pastizales, abundante agua, pero estaba cerca de Sodoma y a él no le preocupó eso. Lot sabía que la gente de Sodoma eran pecadores excesivos delante de Dios, pero no le puso importancia. Quizás él pensó en su corazón, esos son pecadores excesivos delante de Dios, pero yo puedo controlar la situación y no voy a caer de ninguna manera en algo que desagrade a Dios y tampoco voy a dejar que mi familia vaya a ser destruida. Yo puedo controlarlo. El hecho que ellos sean pecadores excesivos delante de Dios no me va a afectar ni a mí ni a mi familia. Esos pudieron haber sido los pensamientos de él. Él quiso confió en su propia sabiduría, ¿verdad? Y porque realmente lo que a él le gustaba era esos grandes pastizales, la abundancia de agua que se miraba a ese lugar, y entonces no tuvo escrúpulos, o si los tuvo, se le desvanecieron ante ese llamativo crecimiento económico que se vislumbraba al mirar hacia esa ciudad. Realmente Lot no pidió el consejo de Dios, ¿verdad? Para evitarse cometer errores. Lot miró las cosas terrenales y no las eternas, realmente. Él pensó realmente solo en sus ganancias terrenales. No pensó en su alma ni en las almas de su familia. Él pensó solo en su bien para esta vida. Y fue un mal comienzo. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Podemos verlo realmente, ¿verdad? Que él se mezcló con los pecadores sin ninguna necesidad de hacerlo. Leemos ahí en Génesis capítulo 13, en el versículo 12, ¿verdad? Nos dice que Lot armó
sus tiendas en las proximidades de Sodoma. Mire, qué gran engaño del enemigo. Él, de un principio, no vivía dentro, vivía en las proximidades de Sodoma. Y en su mente, él dijo, ¿verdad? No voy a caer, no voy a pervertirme ahí en medio de esa gente, todo va a estar bajo control, yo voy a tomar control de la situación, estaré bien y mi familia estará bien. Lo único que voy a hacer ciertas cosas que agradan a Dios. Y por eso leemos que afligía su alma, ¿verdad? Con las iniquidades de los habitantes de Sodoma. Pero realmente fue un grave error, ¿verdad? Porque más adelantito en Génesis capítulo 14, en el versículo 12, ya lo encontramos viviendo dentro de Sodoma. Ya no está en las proximidades, ya está dentro de Sodoma. Entonces dice allí en ese texto, Génesis capítulo 14, en el versículo 12, que él habitaba en Sodoma y en la misma perversa ciudad. Entonces vivía después, primero en las proximidades y después dentro de la misma ciudad perversa. Dios no le dijo que hiciera eso. Esa es otra cosa que debemos de meditar. A veces pienso que quizás la esposa, ¿verdad?, de Lot, o las hijas de Lot, ¿verdad?, se sintieron atraídas al escuchar el ruido, el movimiento, la algarabía que se podía vislumbrar, escuchar de esa ciudad de Sodoma, y lo escuchaban mientras estaban en las proximidades donde había acampado primero él. Y puedo pensar yo que quizás la esposa, ¿verdad?, le puede haber dicho que se mudaran adentro de la ciudad, que podían haber mejores oportunidades para sus hijas y que todo iba a estar bien y que adentro estarían, ¿verdad?, con mejores oportunidades. Quizás lo convencieron o tal vez le gustó a Lot, ¿verdad? Eso también puede haber ocurrido, pero la realidad es que habitó en Sodoma sin ninguna buena causa, ¿verdad? Yo no sé si usted puede ver claro, ¿verdad?, que si un hijo de Dios hace las cosas que hizo Lot, tendrá consecuencias no favorables para su vida y para la vida de su familia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Van a ser quedados en el día del peligro y advertencias del Señor como Lot. El discernimiento se les va a nublar, ¿verdad? No van a poder escuchar la dirección de Dios y no van a poder distinguir entre el bien y el mal, y le van a dar ventaja al enemigo en medio de la batalla, ¿verdad? Y van a caer en manos del enemigo. Entonces, si no quiere caer en el error de Lot, ¿verdad?, en esa destrucción que tuvo Lot al final de su vida, no se mezcle innecesariamente con la gente del mundo. Para mí es una burla contra Dios cuando un creyente se mezcla con la gente del mundo y se goza con ellos sin ningún motivo, ¿verdad?, necesario y sin un objetivo importante. Estar rodeado de mundanos, de impíos, y aún peor, gozarse con ellos y en medio de ellos. Es terrible, ¿verdad? Y quizás algunos, ¿verdad?, podrían pensar en sus corazones: yo no temo porque soy un creyente y una oveja de Cristo nunca perecerá, así que no tiene importancia lo que yo haga
o deje de hacer, ¿verdad? Pero aunque usted piense de esa manera, si usted sigue en esa condición, no va a crecer y se va a contaminar con la maldad de este mundo. Mire, hay algo más profundo en esta situación, ¿verdad? En esta condición de vida de un hijo de Dios. Tiene que sacudírsela, la actitud de Lot en su vida. Amén. Porque si no, va a ser una persona desdichada y hará personas desdichadas al final a su familia. Alguien puede decir también, después de todo, Lot fue salvado, justificado y fue al cielo. Y eso es todo lo que a mí me importa. Pero hermanos, yo deseo que nadie piense de esa manera, sino que se preocupe por esa condición terrible en sus vidas. Porque yo quiero que usted ponga atención y observe. Lot vivió muchos años en Sodoma y sin duda tuvo muchas oportunidades preciosas para hablar del Señor y rescatar almas en ese lugar, pero no lo hizo. La palabra muestra que Lot a nadie influenció con su vida. La vida de Lot parece realmente que no tuvo ningún peso, ninguna influencia sobre nadie a su alrededor. Ni siquiera lo respetaban como a un siervo de Dios. En todo Sodoma no se ganó a nadie. Nadie creyó en el testimonio de Lot. Ninguno de los conocidos de Lot se salvó. Ni los sirvientes de Lot que trabajaban para él. Usted sabe que Lot se separó de Abraham porque se habían enriquecido los dos y cada quien agarró por su lado. Entonces Lot tenía sirvientes, muchos sirvientes. Y usted puede ver a la luz de la palabra que ni aun a sus sirvientes les habló de la palabra de Dios, del juicio de Dios, de la ira de Dios contra el pecado. Ni siquiera a sus sirvientes. ¡Qué terrible! La palabra nos enseña que los residentes de Sodoma, ¿sabe qué decían? Dice en Génesis capítulo 19, versículo 9, decían, vino este extraño aquí para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez. Realmente no miraban en él nada, no influenció a nadie. La vida de Lot no tenía peso, sus palabras no eran oídas, nadie siguió a Lot. Traigamos crédito, hermanos, a la causa de Dios en este tiempo, que nuestra sal pueda podrir esa corrupción de quienes nos rodean. Tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos conocidos. Hay mucha gente que realmente llegará el día, el juicio final, y que vamos a lamentarnos por no hablarles de la ira venidera, por no hablarles del amor de Cristo, de la obra redentora. Será triste en el día del juicio final. Miren, hermanos, es que Lot realmente no ayudó a ninguno, ni de su familia, a ir al cielo, ni a parientes, ni conocidos. Yo no sé, ¿verdad?, cuánta familia tendría, porque no lo dice la palabra, pero no se ganó a ninguno tan solo. Su esposa y sus hijas estaban con él en el día que fueron llamados para salir
de Sodoma, pero ninguna de ellas temía a Dios. Cuando él salió, que usted sabe que fue porque los ángeles lo asieron de la mano a él y a su esposa y a sus hijas, cuando ellos salieron de allí, ¿verdad? Realmente ellas estaban con él, ¿verdad? Y no le creían tampoco sus yernos. Usted sabe que la esposa accedió a salir, ¿verdad?, con él de Sodoma, pero no llegó lejos. La palabra nos muestra que ella tenía a Sodoma y en su corazón. La palabra nos enseña que ella miró para atrás, como con pesar de dejar Sodoma. Ahí lo puede leer en Génesis capítulo 19, en el versículo 17, donde dice que ella se convirtió en una estatua de sal. Y las hijas de Lot, sabemos que pues ellas escaparon, pero solo para pecar con su padre Lot. Ellas lo tentaron al papá, lo condujeron a cometer el pecado más impuro de los pecados. ¡Qué terrible! Lot realmente estaba solo dentro de su familia. No rescató ni a su mujer ni a sus hijas de las puertas del infierno. Entonces, hermanos y hermanas, Lot murió sin dejar ninguna evidencia de él. La Biblia no lo menciona a él después de su salida de Sodoma. Y todo lo que se menciona de él a la salida de él es insatisfactorio realmente. Todo muestra que su desinterés en hacer la obra de Dios hizo que su alma cayera hasta lo más triste. No dice la Biblia cuánto vivió después de su escape. No dice dónde murió o cuándo murió. Si volvió a ver a Abraham, lo que dijo, lo que aprendió o pensó, cómo murió, todo eso está realmente escondido. No se dice nada de él. Qué muerte tan triste la de Lot. Y con un propósito está escondido. No se sabe nada. Hay un silencio en todo eso. Miren, hermanos, realmente no siga el ejemplo de Lot. Pídale al Señor en esta mañana que le ayude a estar activo cada día en su vida espiritual, en la obra del Señor. Amén. Se ve tan claro la conexión de maldad de Lot y la pereza de Lot, entre la pereza de Lot y los fracasos, ¿verdad?, con su familia. Realmente, hermanos, porque yo les digo que se ve bien claro que lo que había en el corazón de Lot era maldad y pereza, holgazanería. ¿Por qué digo que había maldad? Porque un corazón creyente que sabe que viene un juicio final, que hay una ira venidera, que hay un castigo eterno, y no le habla a su familia de Cristo, y no le habla a sus vecinos, a sus conocidos, no les habla la palabra, es un corazón malvado, porque es un corazón que solo le interesan las cosas terrenales, así como Lot. Desde el momento en que se fue, ¿verdad?, y se estableció en las cercanías de Sodoma, su corazón solo llevaba el interés de crecer económicamente. No le interesaba para nada las cosas eternas, hablar de la palabra, solo quería crecer y crecer y crecer. Por eso tuvo muchos siervos. Era muy rico
pero no le interesó lo eterno. Era un corazón malvado para mí. No le habló de la palabra ni a sus hijas, ni a su esposa, ni a los de Sodoma, ni a su familia, ni a sus siervos. Entonces, ¿verdad? Y tenía mucha holgazanería. Era un perezoso. Entonces, ¿qué saco yo en conclusión? Que esa falta de actividad, el no estar activo espiritualmente, en el fondo puede estar escondiendo esa maldad, ese desinterés por las almas perdidas a las puertas del infierno, a las puertas del juicio final. Estamos igual que aquellos que estaban en Sodoma. La ciudad iba a ser destruida porque el pecado había subido al punto delante de Jehová. Es lo mismo en este momento. El pecado ha subido al punto delante de nuestro Dios. Y esta tierra será destruida. Entonces, ¿y no le hablamos a los demás de la palabra? ¿O somos holgazanes? ¿O tenemos un corazón malvado? ¿O solo estamos interesados en las cosas terrenales? Yo no quiero entristecer a nadie, hermanos. Solo quiero que reflexionemos en esta palabra que nos manda el Señor y que si estamos en esta condición, por cualquiera que sea la razón, le pidamos al Señor que nos ayude a levantarnos, que nos sacudamos y le pidamos a Él que llene nuestro corazón de compasión por las almas perdidas antes que venga el día, el gran día del Señor grande y temible. Amén. Entonces, vivimos en un tiempo donde abunda la actitud de Lot y no quiere el Señor que el día de mañana nuestras familias también perezcan como pereció la familia de Lot y que tengamos una muerte tan triste como la que tuvo Lot. De ninguna manera. Amén. Tenemos que realmente pedirle al Señor que nos ayude. Camine cerca de Dios, hermano, hermana, compórtese como un peregrino, ¿verdad? En esta tierra, sea diligente, no se descuide, sirva a Cristo, porque el mundo grita, cristiano, no te detengas dentro de los muros de esta tierra que pronto será destruida. No te quedes, no te rezagues, no te detengas. El mundo grita, las almas gritan. Y nosotros, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos ayude, que esta reflexión en esta mañana sacuda nuestras vidas y empecemos allí mismo en nuestra casa. Empecemos por nosotros mismos a meditar en la palabra, a meditar con los demás de la casa, con los vecinos, con los amigos, con los conocidos, con todas las almas que no tienen a Cristo en su corazón. Dios les bendiga esta mañana. Espero que esta palabra sacuda nuestros corazones y nos levantemos como nunca antes, predicando la palabra del Señor. Amén. Gracias por escuchar la palabra en esta hermosa mañana. Dios les bendiga y oro para que el Señor haga la obra en cada corazón, ¿verdad? Y medite en esa palabra que nos habla de la historia de Lot y decidamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros a no seguir el ejemplo de él. Vivamos para Cristo, hermano. Sirvámosle al Señor, hablemos la palabra. Estamos en tiempos que solo el Señor es el único. En Él hay protección, en Él hay provisión, en Él hay sanidad. El mundo necesita a Cristo y nosotros realmente levantémonos en el nombre de Jesús. Saben que yo he notado y es muy verídico que mientras hablamos la palabra
nos mantenemos fuertes en el Señor, porque la palabra es vida. No me canso de hablar la palabra, ¿verdad? Y les animo, cada uno de ustedes, ¿verdad?, a comenzar en este día a hablar de Cristo, a diestra y a siniestra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Me alegro mucho, ¿verdad?, de estar junto con ustedes, escuchando y reflexionando en este tema poderoso, ¿verdad? Y pido al Señor que cada uno de los que están escuchando este mensaje, ¿verdad?, nos levantemos en el Señor y en el poder de su fuerza como nunca antes, en el nombre de Jesús. Dios bendiga su vida y bendiga toda su familia. Dios les guarde, Dios les cubra con su sangre poderosa y Dios realmente guarde sus salidas y sus entradas en el nombre de Jesús. Amén.